La unidad de potencia en el sistema internacional es el watt. El símbolo ya lo conocen, es la W. ¿Bien? ¿Cuánto es un watt? La unidad de un joule sobre segundo. ¿Sí? La cantidad de energía, la cantidad de trabajo que lo teníamos acá arriba. La cantidad de potencia que lo teníamos acá arriba. En joules, que son newton metro, respecto al tiempo, la cantidad de segundos en los que tarda en realizarse cierto trabajo, el que sea. En realidad, ¿saben de dónde nace esto? De el tiempo que tardaba un caballo en elevar una carga determinada a cierta altura. Eran pulgadas, no me acuerdo el número exacto de pulgadas, pero sí estaba definido. Vieron cuando ustedes hablan de caballo a vapor, el caballo a vapor es muy parecido al, al caballo de potencia, el HP. No son iguales, hay una pequeña diferencia, pero están casi ahí. De ahí viene la primera vez que determinan caballo a vapor como unidad de un trabajo. Ahí dice James Watt, que fue uno de los pioneros en electricidad, como Ohm, como Kirchhoff, un montón de gente más. Realizó mediciones muy cuidadosas y después de una larga serie de medidas encontró que en término medio un buen caballo de tiro podía hacer una fuerza de 667 newton mientras caminaba a razón de 1,12 metros sobre segundo. Con la fórmula de trabajo y potencia obtenemos ese choclo que está ahí, Mm. ¿sí? Que no le voy a pedir que se lo aprendan ni en pedo, porque yo no me lo pondría a calcular, me lo voy a mentir. Pero sí, como detalle, encuentran que si resuelven todo eso, un HP es igual a 747 watts. A veces van a ver la potencia de los motores expresada en kilowatts hora. Es ese valor que ahí dice 747, que lo tienen ahí. Bueno, cuando ustedes lo vean para motores, ese es cada HP son 740 watts. Suelen estar en kilowatts hora los trabajos de los motores. No, a combustión interna, ¿no? Estamos hablando. Por lo tanto, un HP 747 watts. Trabajo en kilowatts hora. Watts es el trabajo, obviamente donde estábamos antes. P vendría a ser la potencia por la cantidad de tiempo, en este caso. Antes dividía, ahora cambian los factores, entra multiplicando. Si la potencia se expresa en kilowatts y el tiempo en hora, entonces el trabajo realizado resulta expresado en su producto kilowatt hora, que es lo que le decía recién. Es lo mismo, pero aumenta tanto la medida como vas por Mm. hora en vez de por segundo. Obviamente es para unidades más altas, ¿no? Estamos hablando de un motor de una cortadora de pasto, tiene un cuarto de watt, no vamos a andar poniendo estas boludeces, pero para motores que en comparación es un montón, piensa que un motor combustión interna promedio hoy en día tiene 100 caballos, más o menos, desde un estándar no alimentado, 100 caballitos tranquilamente, tienen 7470 watts, tienen 7 kilowatts hora. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿El vatio qué es? el vatio es la unidad del watt. Ah, lo mismo. Vatio y watt son los mismos. Ah, ahora va. Listo. O sea, ¿Dónde eso lo mide la leíste? potencia. Claro, Está bien. exactamente. Y el amperio mide la intensidad. El ampere va a medir intensidad de corriente, sí, tal cual. Hoy se escucha bajo. El ampere va a medir intensidad de corriente. Está bien.
Y el vatio o el watt mide la potencia. Sí, señor. Ahí va. En nuestro caso práctico, nosotros potencia la discriminamos por la cantidad de energía que disipa una lámpara o que entrega un motor. A ver, la potencia puede ser tanto lo que se entrega como lo que se consume, o lo que se pierde, si se lo quieren decir de otra manera. La Mm, potencia de una lámpara en watt es la potencia que disipa. ¿Qué es esa potencia disipada en forma de luz y calor? La termodinámica nos dice que es una pérdida. Todo lo que no puede aprovechar un sistema aparece en forma de calor, ¿sí? O la potencia de un motor eléctrico, dada también en watts, ¿sí? A nosotros nos va a abocar más ese lado que la parte mecánica del torque y los caballos de vapor. Pero es para que hagan una bueno, analogía. bueno, Bien. Corriente, también conocida como la intensidad, representa la cantidad de cargas eléctricas que circulan en un circuito eléctrico por segundo. ¿Sí? El ampere es una unidad de la cantidad de electrones que circulan en base a un segundo. Este concepto está relacionado con el de tensión, ya que para que circule una corriente se va a aplicar una tensión en el circuito. Hay cosas que ahora se van a empezar a comportar juntas. Nosotros ya vimos las resistencias, hablamos un montón de resistencias, las medimos, sabemos lo que son, mm, sabemos qué cosas hay, un montón de cosas de resistencia. La resistencia es la que se opone al paso de la corriente, la que se opone sí, al paso de la intensidad. ¿Sí? El concepto que no conocíamos, que lo habla acá, es el de tensión. Pero para que vayan teniendo en cuenta, en un circuito eléctrico existe una corriente, sí, y solo si existe una diferencia de potencial. O, dicho otra palabra, existe tensión. Para que hagan una analogía rápida, imagínense un tanque de agua de una casa. Ustedes tienen arriba, separado 10 metros de altura, el tanque de agua. Pónganle en su casa. El tanque acumula 20 litros de agua y pasa por un caño hacia abajo, hacia una canilla que tenés. ¿Sí? Esa canilla es la resistencia, como se los había comentado el otro día. El agua que fluye, cuando vos abrís esa canilla, hace las veces de corriente, de la de corriente. intensidad. Es la cantidad, el número de partículas de agua o el número de electrones que pasan instantáneamente. Si yo pusiera un ojo donde está la resistencia, es lo que está pasando por ahí. Y Mm, la altura, esos 10 metros que hay de altura entre el tanque de agua y la canilla, vendría a ser la diferencia de potencial, el voltaje, que es la relación con la que se empujan a los electrones. La resistencia está intrínseca en el circuito. La corriente es la cantidad, el número de electrones que se mueven. La tensión es la presión con la que se empujan esos electrones. ¿Sí? Y la potencia, ¿Podría repetir eso último, Emma, por favor? sí, papá, la resistencia es intrínseca a todo circuito. Ustedes saben que todo tiene resistencia. Usamos los que más bajas resistencias tienen como los mejores conductores. Existe resistencia. Cuando se empiezan a mover los electrones, aparece la corriente, intensidad, que es la cantidad de cargas que se mueven. ¿Sí? Es como si ustedes vieran pasar las gotas de agua. Bueno, lo mismo. La tensión es la presión con la que se empujan a los electrones. Ustedes tienen 10 electrones moviéndose, pero va de la mano la presión con la que son empujados los electrones. Esa presión es la diferencia de potencial o el voltaje. El viernes, háganme acordar,
Les hago un dibujo en el pizarrón, van a entender mucho mejor. Pasa que si les enfoco el A pizarrón, ver, ustedes... te puedo hacer una pregunta, a ver si entendí. Digamos que la tensión está relacionada también con la distancia. No, yo te hago la relación para que lo entiendas, porque esa distancia, ustedes saben que 10 metros de columna de agua son un bar, ¿eso lo saben? ¿Cómo? 10 metros de columna de agua son un bar. Yo te abro una canilla, te pongo un manómetro detrás de una canilla, ¿sí? Sí. Te pongo 10 metros de caño y un tanque en el techo de tu casa, 10 metros de altura exacto. Yo abro la canilla, por reloj tengo un bar de presión. Mm, 10 metros de altura de columna de agua hacen un bar. Te doy esos 10 metros de altura para que entienda qué es la presión con la que se empuja. Mientras más alto tenés los 20 litros de agua, más presión estás ejerciendo. Mientras más También diferencia de potencial tenés, más presión le ejerces al circuito. el Entre 6, diámetro 2 y del 24 volts. ¿Cómo? el diámetro del caño también depende. Si vas a la parte física y constructiva, sí, para nosotros el diámetro del caño es el espesor del alambre, la sección del alambre que usamos, si lo quieren ver por ese lado. Mm. Bien. Este concepto está relacionado con el de tensión, ya que para que circule una corriente se debe aplicar una tensión al circuito. Esa tensión es lo que hablábamos recién, es la fuerza con la que se van a empujar los electrones. La corriente eléctrica también tiene su unidad de medida, que es el amper. El ampere, el amperio. mm. Se simboliza con la letra A. Esto me lo acordaron el viernes, les doy los índices, los números. Yo lo tengo de otra manera en un cuadernillo que tengo yo. Acá está medio mezclado todo. Pero ahora me acordé el viernes y les doy las 4. Así se la anotan y les queda ya como regla. De la medida es el amper, se simboliza con la letra A mayúscula. Esto es lo que hablábamos uno de los primeros días. El sentido real de la corriente va del polo negativo al positivo. ¿Sí? Como fluyen electrones, lo que está fluyendo en realidad son cargas negativas. La corriente fluye del negativo al positivo. ¿Cuál es el quilombo con esto? Era un dolor de huevo hacer las cuentas. Medirla, todo tendría que estar medido en menos tanto. Es rarísimo. Si se lo pone a pensar, es realmente rarísimo. Entonces, ¿qué hicieron? Las asociaciones de energía se pusieron todas de acuerdo y dijimos, así como hicieron con el OBD para poner una ficha de 16 vías al DLC, hicieron lo mismo con esto y determinaron un sentido convencional de la corriente, el opuesto, del polo positivo al polo negativo.